Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, viernes 4 del mes de octubre del año 2024. Un viernes, señores, donde los principales titulares noticiosos están basados en la Operación Camaleón. El camaleón es una especie que se distingue por disfrazarse del color del entorno que lo rodea. Vaya qué nombre le han puesto a esta operación. Y en la medida que uno ve que se están profundizando las investigaciones, entonces puede notar que algunas de las figuras que están envueltas en este proceso, que dicho sea de paso, son personas queridas por la población dominicana, porque de una forma u otra, me refiero básicamente, en el caso de Hugo Veras, es una persona muy potable en los diferentes medios de comunicación, se habla de manera positiva de él. Ustedes saben que él llevaba una propuesta como alcalde, no logró materializarse, trabajó con Carolina Mejía en lo que tiene que ver con la circulación vial, un programa de radio que tiene que ver con el tránsito. Eso, sin lugar a dudas, como que le dio un perfil de una persona que podía ser un vaquiano y que podía solucionar los problemas del tránsito. Ahora vemos las investigaciones que hace el Ministerio Público con relación a este tema y uno le da la sensación de que desde antes de él llegar a la posición se venía fraguando la estructuración de crear una estructura, si se quiere, mafiosa. ¿Por qué le digo de esa manera mafiosa? Bueno, porque según el Ministerio Público se habla de una alegada falsificación de documentos y sobre todo utilizando nombres similares a empresas extranjeras para simular que se trataban de la misma, como si se tratara de una falsificación de nombre. Entonces, cuando usted suma estos elementos, pudiera llegar a la conclusión de que probablemente no se actuó de buena fe desde el principio, y eso es una lástima. Porque hoy mucha gente se hace la siguiente interrogante y dice si valdría la pena que algunas personas que han tenido buen perfil, de buena familia, se involucren en las actividades políticas como si el ser político fuera sinónimo de corrupción. Bueno, la verdad es que dentro de las actividades políticas toda aquella persona que sea buena debe involucrarse, porque no se le debe dejar el escenario solo a los perversos. Pero cuando se llegan a esas posiciones, entonces hay que tener la suficiente madurez, la suficiente cordura y fuerza de voluntad para uno no permitir que la gente mala obnubilen su mente y lo lleven a hacer cosas que verdaderamente son terribles. Cuando nosotros vimos ese cuadro en el momento en que Hugo Veras fue allanado y detenido, sintió mucha lástima, tanto por él como por su familia. Y uno dice, caramba, ¿y por qué las cosas tienen que ser de esta manera? Y en ocasiones hay quienes dicen que hubo un exceso de parte de las autoridades por la forma aparatosa en que fue apresado. Pero yo pienso, sobre todo por su familia, pero yo pienso que es el ciudadano, que es el incumbente, cuando llega a la cartera, que debe de evitar
cometer excesos que le permitan a las autoridades actuar de esa manera. Porque uno dice, hay que pensar en los hijos de él, pero el primero que tiene que pensar en sus hijos es la persona para no cometer actos que puedan hasta cierto punto empañar su nombre. Se presume que toda persona es inocente hasta tanto la justicia no determine la suerte de su proceso y no se llegue a las últimas consecuencias. Yo quisiera que en el caso de los incumbentes, no solo Hugo Vera, sino también el de Jochi Gómez, así como cualquier otra persona que esté involucrada en el proceso, lo que más uno quisiera es que todo lo que se haya dicho sea especulativo y que ellos realmente sean personas honestas y que no hayan incurrido en ningún tipo de violación a la ley, porque a eso es que nosotros aspiramos. Nosotros no queremos ni nos agrada ver a nadie sufriendo, pero imagínense ustedes, uno está en libertad y con el calor que hace ahora mismo, uno se pone en los spies o en los zapatos, porque no son peloteros, en los zapatos de esa persona y se pone a pensar la vida lisonjera que cualquiera de ellos puede vivir en términos económicos, sobre todo que todavía son personas jóvenes, sus familiares, y verse reducido a una prisión es una situación extremadamente difícil. Y uno lo nota más, sobre todo, porque esta es una sociedad sensacionalista y ustedes ven muchas personas que tienen la piel muy sensible con este caso, pero que los mismos niveles de preocupación no ocurren cuando es un desarropado o cuando es un hijo de Machepa el que pasa por esa situación. ¿Y cómo decirle? No quiero que se vea denotar esa parte como una señal, si se quiere, discriminatoria, porque lo lógico es que todo el mundo haga el esfuerzo por ser persona notable. Pero aquí se cometen muchos excesos con personas que probablemente tengan acusaciones de una menor cuantía y ustedes ven que no se le da la suficiente relevancia en los medios de comunicación. ¿Cuántas veces ustedes ven que en los barrios populares se producen intercambios de disparos y ustedes ven que matan muchas veces jóvenes inocentes en esos denominados intercambios de disparos? Ahora bien, yo aceptaría que cualquier persona me llame y me diga aquí y me recuerde un intercambio de disparos que se haya cometido con un político corrupto, que me hablen de un intercambio de disparos con una persona que tenga cierto abolengo, que tenga cierta posición económica y que sea de una familia adinerada que viva en un sector de los exclusivos que tiene el país. No, nada de eso se da. Entonces, la sociedad dominicana está viendo que en este momento lo que se está haciendo es, se está experimentando un cambio en el sistema de vida de la población dominicana, porque hasta hace poco los corruptos podían andar por las calles, enrostrarle en la cara a las personas humildes su riqueza y nada sucedía. Pero ha llegado un momento en que la población se ha empoderado y ha estado pidiendo justicia sin importar la clase social a la que pertenezca aquella persona que es indicada como corrupto. Nosotros vimos en esta misma semana cómo hablaban diputados de la oposición y decían que en el caso de Hugo Vera y de Jochi Gómez, si se trataran de políticos directivos de los partidos de la oposición, hubiesen estado presos sin ningún tipo de contemplación. Pero ahora la justicia ha dado muestra de que no importa de quién sea amigo la persona que haya supuestamente cometido un fraude,
que se le da cumplimiento a la ley y eso le da un nuevo giro a lo que es la persecución de la corrupción en el país, porque incluso cuando Jean Alain hablaba en su actividad de lobismo con algunas personas del extranjero, decían que la prisión solo eran para personas, para los políticos de la oposición, pero ahora se ha podido ver que estas personas que son ligadas al partido de gobierno en cuanto a su simpatía política también han estado siendo sometidos a la acción de la justicia. De manera pues que lo que uno espera para la sanidad de la sociedad es que finalmente ninguna de las imputaciones que se ciernen sobre esa persona sea verdad. Pero en caso de serlo, lo que esperamos es que la justicia haga su papel de la misma manera que la diosa Temis manda su metamensaje, que tiene una venda puesta y un mallete, lo que significa que no tiene que ver quién haya sido, que haya cometido el acto para aplicar la sanción. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, se ha iniciado un aumento a gran escala de la persecución de nacionales haitianos que se encuentran en condición de ilegales en el país. Este es un tema bastante sensible porque, aunque ustedes no lo crean, la presencia de los nacionales haitianos tiene una connotación especial en el país, sobre todo porque son los que sustentan el 80% del trabajo informal, no solo de las construcciones, sino también de las plantaciones agrícolas. Por eso que ustedes ven que los bananeros han pegado su grito al cielo y han dicho que ellos tienen una cantidad bastante grande, que lo tienen con sus documentaciones, con sus datos biométricos, que algunos se han vencido y lo que esperan es la renovación. Y yo digo lo siguiente, es verdad que hay muchos de esos nacionales haitianos que están integrados a la producción del país. Incluso hay hasta instituciones del Estado que hacen uso de esa mano de obra que no debiera ser así, pero la hacen. Pero si nosotros vamos a iniciar un plan de repatriación a gran escala, no necesariamente hay que iniciar ese plan con lo que están trabajando de manera normal y hasta cierto punto contribuyen con el desarrollo económico del país. Ustedes ven en las diferentes avenidas del país una gran cantidad de personas indocumentadas que lejos de contribuir con el desarrollo del país, lo que hacen es dañar la imagen en términos turísticos. Entonces, vamos a iniciar la repatriación con todas esas personas que andan pululando en los barrios, que no tienen nada que hacer, y con todos esos pedigüeños que andan en la calle. Iniciemos con eso, porque hay un desbordamiento. Una vez nosotros podamos sacar del país todo el que no está haciendo ninguna labor loable, entonces vamos a sentarnos y vamos a hacer
una mesa redonda para buscar la solución de las demás repatriaciones de aquellos que están integrados en el proceso productivo, porque tampoco nosotros podemos permitir un desplazamiento de la mano de obra local para permitir la sustitución por la mano de obra extranjera, porque aquí hay una serie de comerciantes que son unos bacanos y son patrióticos cuando le conviene, a ultranza. El pueblo dominicano pasando muchísimo trabajo con los altos precios de los artículos de primera necesidad. Y hay un DR Casta que se firmó desde hace muchos años y los productores nacionales no se han encargado de modernizarse, de utilizar maquinaria y producir para ponerse a la altura de otros países. No. Pero quieren estar trabajando de manera rudimentaria, pagar 2 centavos de mano de obra y tener los precios de los artículos altísimos para explotar a la población dominicana. No le pueden pagar ni siquiera a los connacionales para que trabajen una tarifa decente. Pero también se oponen a que el gobierno aplique el DR Casta. No, porque si nos traen arroz de allá, le van a hacer daño a la producción local y nosotros vamos a desaparecer porque ellos quieren sus ganancias. Pero eso mismo que gritan cuando sienten en peligro que se va a traer el arroz importado, son los mismos que traen mano de obra importada y explotan a los trabajadores dominicanos. Entonces, nosotros no podemos ser como la serpiente aquella que se come su propia cola. Si ustedes quieren que el Estado le dé protección, porque hay que proteger al productor criollo, entonces denle protección a la mano de obra criolla. Ahí no, porque hay unos comerciantes que lo quieren todo para ellos. Y hoy tenemos al presidente Luis Abinader, que tiene un discurso explosivo y que ha enfrentado los organismos internacionales como no lo ha hecho ningún otro mandatario en el país. Y a pesar de sus duras palabras, de su duro accionar, como quiera, continúa la migración ilegal hacia la República Dominicana. Entonces tenemos unos partidos de la oposición que cuando estuvieron en el gobierno lo hicieron peor, pero siguen criticando. Y yo pienso que este es un momento para que esos partidos de la oposición, sobre todo los 2 presidentes que han sido de la oposición, Luis Abinader y Danilo Medina, hagan una mesa redonda y se junten con el presidente Luis Abinader, así como la alta dirigencia de esos partidos, y le digan, miren, nosotros los dominicanos y los haitianos somos de un mismo pájaro las 2 alas. Haití nunca se va a mudar de ahí, ni nosotros podemos irnos de aquí, y estamos obligados a convivir, y todo lo que hemos gobernado en este país hemos tenido la amenaza y la inmigración ilegal de nacionales haitianos. Vamos a hacer un pacto patriótico. Vamos a sacar el tema migratorio de la agenda política y vamos a pensar como nación. Vamos a ponernos todos de acuerdo para defender nuestro país. Porque yo le voy a decir a ustedes algo. Aquí los haitianos
han hecho lo que le da su gana con nosotros siempre. Ellos dijeron, vamos a hacer un canal, y hubo oposición y no importó lo que sucediera. Ellos hicieron su canal. ¿Y qué hicimos nosotros? Tuvimos que soportárselo. Aquí entramos en discusiones porque la oposición y diferentes dirigentes políticos tenían la idea malsana, que si el presidente lo hizo de una manera correcta o no, que debió haber utilizado una vía diplomática, debió haber hecho esto, y nunca nos pusimos de acuerdo. Pero allí en Haití, todos los dirigentes estaban de acuerdo, incluso hasta Gifford Lee, que estaba preso por narcotráfico, lo despacharon y arrancó para Haití, se montó en un camión, dijo, mire, este canal va. No hay un solo líder haitiano que tenga oposición con la construcción del canal que ellos hicieran. No hay un solo líder haitiano que hable bien de la República Dominicana. Pero nosotros aquí que tenemos el complejo de Guacanagarí, vivimos matándonos uno con otro. Y prácticamente de una forma indirecta, haciéndole daño a nuestro país. Nosotros, señores, tenemos que sacar el tema migratorio de la agenda política y colocarnos y pensar en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros, señor director. Antes de irnos a la pausa, yo le había comentado el arreciamiento que tiene la Dirección General de Migración con las deportaciones de algunos nacionales haitianos. Ayúdenos con las imágenes, por favor. Aquí había un colegio, fue destruido y como se ven todavía hay un grupo de trabajadores haitianos que permanecen. Aparentemente ellos todos tienen sus papeles. Ahí están al fondo los trabajadores haitianos con papeles. Quizás en el grupo hay algunos que sean dominicanos. Atención, todo constructor y construcción que esté en esas condiciones, que tenga una avalancha de ilegales, de esa manera va a haber consecuencias, severas consecuencias, de multa de millones de pesos. En lo adelante. Bien, gracias, muy amable. Ya estamos llenos ya. Falta más, falta más. Miren lo que yo les digo, ¿verdad? Miren ese grupo de obreros que se llevan de una construcción. Pasen ahora por la 27 de febrero con Máximo Gómez para que ustedes vean la cantidad que hay ahí.
que no están integrados en el proceso productivo con una balsa con manicito, que con una guayaba, una cuestión con un perro, una cuestión de cargador, una cuestión. Señores, vamos a iniciar con eso, los que andan pululando por las calles, por ahí, que no están haciendo nada. Que esos que están trabajando, construcciones, que están en empresas, sean los últimos que salgan. Vamos a llevarnos los otros, pero a lo mejor se quieren llevar eso, porque son los que más fácil pueden salir y soltar el peso. Pues eso trabajan y producen. Bueno, señores, vamos a cambiar de tema porque hay una avalancha dentro del PLD que ha venido saliendo. Danilo Medina se ha comido ese partido. Nadie lo quiere, pero es un expresidente de la República que le dio muchos puestos de trabajo, aparte de esa cúpula que está ahí, que lo quiere mantener a capa y espada. Y el Partido de la Liberación Dominicana se está derrumbando. El mismo Danilo lo dijo. El que quede en tercero va a desaparecer. Y el PLD quedó en tercero y está desapareciendo. Señor director, ayúdenos con las imágenes. La salida de Domingo Contreras del PLD viene a engrosar la lista de altos dirigentes de esa organización que en medio del proceso de reestructuración interna deciden abandonarlo. He decidido renunciar al comité político y a la membresía en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo hago convencido de que puedo seguir aportando desde un nuevo espacio. A esto se suma la más reciente expulsión del exministro de Educación y también miembro del comité político PLDista, Carlos Amarante Barret. En este caso, Amarante Barret fue expulsado de manera deshonrosa tras una decisión del comité de disciplina que encabeza Alejandrina Germán, quien lo acusó de traicionar a esa organización política. Anteriormente, el expresidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, habría presentado su renuncia para pasar a formar parte del movimiento político Justicia Social aliado al gobierno. Felucho Jiménez y José Tomás Pérez se apartaron del comité político por decisión propia. El panorama coloca al PLD en una situación difícil como partido de oposición que de un 38% bajó en los pasados comicios a solo un 10% de la preferencia del electorado. Se estima que al momento más del 40% de su comité político, central y de dirigentes medios han decidido pasar a la Fuerza del Pueblo, Justicia Social de Julio César Valentín y otros al oficialismo. Bueno, señores, ustedes ven cómo está la situación en el PLD, nada. Pero hay muchas personas que insisten en que Danilo Medina debe continuar en la presidencia de ese partido y eso le está costando mucho. Miren, señores, el Ministerio Público tiene hasta el día de hoy para presentar las pruebas necesarias para conocer la medida de coerción en contra de Jochi Gómez, Hugo Vera, entre otros de la operación Camaleón. Ese plazo se vence a las 9 de la noche y muchas veces la población se pregunta y dice, pero ¿por qué tienen que esperar como hasta última hora? Porque a la gente le gustaría que todas esas documentaciones se presenten de manera oportuna, pero también que al momento de presentar esas documentaciones, entonces el Ministerio Público lo haga de una manera más simplificada, porque es que a veces hacen unos aportes probatorios que permiten que los expedientes se prolonguen más allá de lo que en condiciones normales debiera tener un expediente, y por eso que después ustedes ven que la gente se harta de todos esos aplazamientos. Vamos, señor director, ayúdeme con las imágenes. Es como si se tratara de una pesadilla de la que quisieran despertar y por la que el abogado de Hugo Veras, el principal señalado junto a Jochi Gómez por terrorismo y sabotaje, pide que su cliente sea interrogado. Hasta este momento el señor Hugo Veras no ha sido interrogado
en la Procuraduría General de la República. Nosotros queremos que se interrogar. Él quiere hablar y él se va a defender. Además, se entiende en el exdirector del Intran debe enfrentar el proceso en libertad. Tiene presupuestos de arraigo familiar, arraigo económico, que son los presupuestos. Cuando analizamos el otro elemento, que es la probabilidad razonable de que haya cometido los hechos, definitivamente que no hay posibilidad de que él haya cometido los hechos que él se le están imputando. Entre los detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia, además están Fran Díaz, Samuel Gregorio Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbucia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Vargas. De manera preliminar, el Ministerio Público, además de los cargos mencionados, les investiga por los delitos de corrupción, coalición de funcionarios, uso de documentos privados, desfalco, asociación de malhechores, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, contrabando y lavado de activos. Mi representado se encuentra tranquilo, ¿ok? No tiene nada que ocultar, sobre todo en el caso de él, que por el momento nosotros entendemos que no han presentado ni pruebas ni ningún argumento sólido que pruebe algún indicio de culpabilidad. Pocos de los familiares de los apresados en múltiples allanamientos se han visto visitar la mañana de hoy a sus parientes en la cárcel que funciona en el 4º piso del Palacio de Justicia. Esta noche vencerá el plazo para que el Ministerio Público deposite el expediente de... Miren, señores, a veces la prudencia juega un papel muy importante, porque nosotros vimos y servimos la información cuando Carlos Valcárcel le advertía a la población y decía, miren, que deben de cumplir con ese contrato de Transcal. Y ustedes ven este aparatito que yo tengo aquí, señaló un aparatito. Yo nada más tengo que oprimir este botón. Y con eso basta. Y ya quedan todos los semáforos apagados. La población dominicana que se prepare y salga temprano. Pero ¿cuándo lo va a pagar? No, en cualquier momento, pero que salgan temprano. Y la gente tenía la incertidumbre y se preguntaba, ¿por qué una persona puede tener unos privilegios tan irritantes? Una persona que tenga una empresa privada, como puede tener el control de la red semafórica de un país, y él simplemente darle un botoncito y cuando él le dé la gana, apaga el país y pone a toda una población a pasar trabajo. ¿Qué ocurrió? Que aparentemente esa amenaza pasó de la especulación a los hechos. Y un día cualquiera la población sale a hacer su rutina normal de trabajo, probablemente con poca gasolina, porque hay mucha gente, que hay que decirlo, que anda con una estrechez de combustible para ir a un lugar determinado, y ese aparatito parece ser que se apagó. Y la gente sudaba la gota gorda en la calle y maldecía y se sentía incómodo, y nosotros duramos ese tiempo así, sufriendo. Esa actitud logró una irritación bastante grande de la población y que lógicamente la gente protestara. Y ante una acusación como la que se cierne ahora frente a Hugo Vera y el mismo Jochi Gómez, entonces la gente que pudiera tener una mayor solidaridad con ellos, lo que se ha sentido es indignado. Y por eso es que yo digo, señores, hay que leerse a Baltasar Gracián, a pesar de todos los años, da unos consejos que todavía conservan su lozanía en el arte de la prudencia. Hay que manejarse con prudencia,
hay que manejarse con humildad, porque no es lo mismo cuando ocurre un incidente de esa naturaleza y hay toda una población que de una forma u otra se siente conmocionado y tiene una actitud de solidaridad con una persona, aunque ustedes no lo crean. En nuestro país eso juega un papel fundamental en los jueces, en los medios de comunicación, y una defensa adecuada en un momento dado puede salvar una condena, puede variar una medida de coerción, y en la misma manera que tiene el poder para desactivar, también lo tiene para articular. Y eso forma parte de ese show mediático que ha hecho la población dominicana, de ese circo que se ha hecho y toda esa cuestión que ha provocado todos esos problemas, que ha permitido que esa gente esté ahí. Bueno, Jochi Gómez ha querido hablar acerca de ese problema, ha querido colaborar, señor director. Ayúdenos con las imágenes. Semafórico ocurrido en el Gran Santo Domingo los días 27 y 28 de agosto. Según su abogado Carlos Balcácer, la información valiosa se la ha ofrecido a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Jenny Berenice Reynoso. Escuchemos las palabras del abogado Carlos Balcácer. Pasa que el que no conoce la ley la introduce en cualquier sitio. Eso no es terrorismo. En segundo lugar, Jochi ayer y hoy sigue, yo me integro, le señaló a Jenny Berenice Reynoso Gómez y a Wilson Manuel Camacho, quienes intervinieron en el apagón semafórico, que ni siquiera yo lo llamo terrorismo. Bien. En tercer lugar, vamos a asumir una línea defensiva partiendo de lo que hoy se hable allá por última vez en la Procuraduría. Hay documentos que legalizan el papel de Jochi Gómez en los trabajos de inteligencia. Se van a señalar todos los beneficios que conllevó ese trabajo de inteligencia, tanto en la pasada administración de gobierno como en esta, con diferentes incumbentes de las Fuerzas Armadas. Miren, señores, ya ustedes pueden escuchar ahí, nada. Por el momento todavía no se ha interrogado a Hugo Vera, él va a ser interrogado y él quiere hablar. Entonces, yo lo único que quisiera decirle al Ministerio Público que cuando hay casos de esta naturaleza, mientras mayor libertad probatoria se le dé a los imputados, es mucho mejor para la sanidad del proceso. Mientras una persona tenga todas sus garantías procesales de ser interrogado frente a su abogado y hacer cualquier tipo de actuación legal, es mucho más saludable, porque cualquier sentencia que salga dentro de ese ambiente de sanidad, bueno, pues será reconocida de una manera menos cuestionable. Por eso yo siempre he creído que estos jueces de la Junta Central Electoral, que todos tienen sus aspiraciones, es muy probable que repitan en pleno o que la mayoría sea acogido, porque nosotros vimos cómo los partidos de la oposición en aquellos tiempos planteaban incidentes y la Junta tuvo siempre una actitud coherente en el sentido de que le acogió la mayoría de los incidentes, y cuando tuvo que rechazarlo, lo hizo con sentencia, con una motivación excelente que no dejaba lugar a dudas a que se había hecho una sana administración de justicia. Y eso ya de antemano todo el mundo sabía que el PRM iba a ganar si el Ministerio Público tiene, y eso pasó así, sin problema. Si el Ministerio Público con este proceso tiene un caso brindado y ellos quieren ser interrogados en presencia de sus abogados y eso no lesiona sus medios de defensa, que lo hagan. Y que cada quien hable. A mí me gustaría nuevamente escuchar a Hugo Vera
dar algunas declaraciones porque después de ese caso él se había mantenido en silencio hasta el día que se produjo su apresamiento. Vamos a ver cuáles son las declaraciones que él tiene que dar, porque una gran parte de la población se ha sentido hasta cierto punto solidario con él y nada, el proceso debe de continuar y uno lo que espera es que la justicia pueda actuar de la manera más correcta posible, que no haya ningún tipo de cuestionamiento acerca de este caso. Bueno, señores, miren, ya por el día de hoy hemos concluido, pero el lunes, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes llevando todos los detalles de lo acontecido con este expediente y otras informaciones más. Así que buen fin de semana. Bye bye.